Hola, muy buenas operadores aspirantes. Hoy es 11 de junio de 2023 y vamos a hacer, como siempre, el repaso habitual de la operativa que llevamos en marcha durante este mes de junio. Vamos a ver también cómo hemos cerrado algunos pequeños parciales en esta semana y analizaremos también algún activo importante sobre el que soléis preguntar mucho, como por ejemplo el SP500. Veremos la situación actual del SP500. Bien, antes de ello vamos a comentar al hilo del último vídeo donde os proponía una inversión en mi Darwin KCF, inversión que iba a hacer yo mismo sobre mi propio Darwin. Si recordáis, os proponía invertir con una compra on stop, una compra buy stop, superando estos niveles. Finalmente no la dio, no dio la compra, no superó estos niveles, no se produjo la compra, pero lo que sí que he hecho, y lo comento para que así también sea todo transparente y sepáis en todo momento todo lo que voy haciendo, lo que hice fue al revés. En cuanto cayó un poquito más, hice la compra exactamente a estos niveles, como podéis ver aquí, e inicié la compra de un tercer paquete de 1.000 euros sobre este Darwin KCF. Podéis ver, como digo, todo el detalle del apalancamiento que llevo, que es un apalancamiento por 3, etcétera, etcétera, en el vídeo anterior. Aquí ahora mismo, en cuanto a los Darwins invertidos, como veis, el resumen sería 3.000 euros invertidos que van apalancados en este KCF y como podéis ver, la última entrada ha sido estos 1.000 euros a un precio de 106,45. Actualmente, mi activo KCF está en 107,21. Por lo tanto, digamos que ya va con un 0,8% en ganancia este último paquete de 1.000 euros. Bueno, iremos viendo cómo va funcionando y lo iremos dejando ahí para comentar. Bien, volviendo al análisis, vamos a empezar por el SP500. El SP500 está en una zona muy interesante, por eso no quería dejar pasar el día de hoy sin hacer este vídeo, una zona donde no nos queda más remedio que trabajar. Y me refiero a una zona tal que esta zona, podríamos delimitarlo como esta zona. Toda esta zona ya os anticipo que para mí es una zona de interés vendedor. Es una zona donde quiero coger o intentar coger cortos. Bien, en el corto y pequeño plazo, esto es un gráfico de H1, como veis, toda esta zona sí que podemos observar cómo se está formando una especie de proceso, no es que sea muy bueno, muy espectacular, pero si tomamos esto como proceso inicial, el proceso madre de toda esta formación, podemos ver que dos niveles más arriba llegó a tocar, un nivel más abajo tocó la parte de la segunda formación del proceso, le quedaría pendiente de tocar este otro nivel en la segunda formación bajista del proceso. Bien, toda esta zona que yo quiero trabajar en corto es una zona de extremo de otra formación mucho mayor, donde ahora si vamos reduciendo el zoom podremos ir viéndolo. Antes de reducir el zoom, vamos a ver cómo yo estoy intentando trabajar en esta zona. Voy a mostrar las operaciones que ya llevo abiertas. Como veis, en este último nivel he intentado no, vengo con dos ventas y una tercera venta con un mal timing aquí. Digamos que yo voy posicionado con tres cortos. Lo voy a quitar para que no distorsione nuestra visión del gráfico. Ya sabéis cómo voy posicionado en el SP. Vamos a quitar los niveles de trading y vamos a reducir el zoom. Vamos a ir a niveles, por ejemplo, de gráfico diario. Vamos a simplificarlo todavía más a gráfico semanal. En el gráfico semanal podemos empezar con un mapa que inicie aquí en lo más alto, donde hizo todo el máximo absoluto, el SP, y podemos iniciar desde aquí con un ciclo rojo principal. A su vez, podemos ir descendiendo a un ciclo azul que tenemos ahora mismo también activo, sobre el que estamos trabajando. Si veis, esta zona de extremo de ciclo azul es precisamente la zona que yo os decía, la parte alta de este extremo, es decir, esta zona de aquí, es la zona donde yo estaba pretendiendo hacer cortos. Ahora se entiende el por qué es una zona que me gusta para cortos. Es una zona que aparte de ser un extremo de la zona azul y por tanto ya por sí es una zona de cortos, además es una de esas zonas que me veis una y otra vez repetir hasta la saciedad. Y es que antes de entrar en la zona de 61 roja, coincidiéndome con este extremo, pues es donde estoy intentando atacar. Digamos que estas coincidencias o concurrencias de argumentos, pues bueno, siempre proveen de ideas para buscar operativa. Bien, si reducimos un poco a gráfico diario, ampliamos el zoom a gráfico diario,
podemos hacer un poco de análisis de ciclos de este mercado. ¿El por qué tenemos seleccionados estos dos ciclos? El primero, no hay duda, es el ciclo mayor, el ciclo rojo. Este segundo ciclo azul, el por qué hemos cogido este inicio de movimiento desde este punto, se puede explicar de una manera muy sencilla. Este inicio de movimiento corresponde a una zona de 61.8, o lo que es lo mismo, en su día fue un origen de movimiento. Como veis, entró en el 61.8 del ciclo que se iniciaba desde aquí. ¿Y por qué desde aquí podíamos tener un inicio de ciclo? Pues bien, este punto podía ser, y de hecho fue en su día, es un punto de control. Punto de control que, además de ser un punto de control, era tanto punto de control como 61.8, y por tanto, por ambas razones, esto era un inicio de movimiento en su día. Pues bien, en su día, tomando este inicio de movimiento y tomando ciclos válidos, podemos ver cómo efectivamente esto fue un inicio. A día de hoy, este punto de control se podría trazar hasta aquí, pero ¿por qué lo he desechado? Muy sencillo. He desechado este inicio y este ciclo, puesto que las zonas que nos daba serían: inicialmente tendríamos una zona muy pobre aquí, donde prácticamente la mitad escasa quedaría libre, quedaría en un sándwich entre esta zona roja y esta azul, y por lo tanto, digamos que no tiene mucho mayor interés. La parte alta también quedaría hecha un sándwich entre estos dos y por tanto descartada, y en la parte baja manda la roja, que es mayor. Por tanto, este punto de control, aunque existir, existe, pero no me da ninguna zona válida y por tanto, sencillamente lo he quitado. Pero, sin embargo, este otro inicio de movimiento, que por tanto es un punto de control, sí que me da esta zona azul válida, muy trabajable, perfectamente operativa. Y es sobre la que estamos incidiendo en este momento. Bien, pero ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre, como recordaba en vídeos anteriores, que tenemos pendientes un par de situaciones muy interesantes. Como veis, esta zona azul se trabajó con una pauta 1 inicialmente, pauta 2, y la pauta 3 podría llegar a este primer nivel de fallo de 161, que estaría pendiente de llegar y que ya se metería en la zona roja. Por tanto, ojo con esa posibilidad. Sabemos que esa posibilidad está ahí, esa posibilidad existe. Además, esa posibilidad nos coincide con este nivel bastante interesante, pero aquí seguimos teniendo un extremo de esta zona azul y que, por tanto, yo aquí no podía dejar de intentarlo. Son de esas operaciones que yo siempre intento sí o sí, por norma, no tengo que pensar mucho. Bien, otra segunda cuestión que nos queda pendiente es este fallo de este punto, pero es que además el precio sí que inició ese movimiento haciéndonos un extremo. Si de este extremo volvemos a coger su fallo nos daría también aquí, en la zona central, ya sí central y proporcional, de esta zona grande roja, cosa que también estaría pendiente. Por lo tanto, ojo, porque si analizamos esto con este zoom ya más reducido, desde un nivel más alto, pues quién sabe, pero el precio nos podía pedir hacer situaciones como llegar a este fallo, retroceder y volver a llegar al segundo fallo. Y aquí ya sí tendríamos argumentos para poder iniciar un descenso del precio hacia niveles inferiores. Pero de momento, como todo esto son hipótesis, son escenarios futuribles que pueden llegar a darse, pero que todavía no se han dado, pues yo me bajo H1 y, como habéis visto, en mi H1 me quedo buscando, o bien por esta, digamos, fuera de metodología, por estos conceptos de procesos, o dicho de otra manera, de falsas roturas, o dicho de otra manera, distribución de precio. Y por esa cercanía al nivel máximo que le doy, que es el punto donde todo esto se rompería, los stops aquí quedan muy cerquita y por tanto se puede intentar. Aquí lo que estaríamos intentando por pura metodología sería buscar un doble techo que ya estaría a punto de anularse, porque el doble techo se anularía en este 138, mejor dicho, por metodología pura y dura, estábamos buscando el fallo en el 161 aquí, que no lo comenté antes. Este fallo coincide justamente con el final del extremo, donde ya se rompería, pero no llegó por un pelín. Entonces vamos a ver si esto ha sido bueno o ha quedado con una carencia. En cualquier caso, hasta que el precio no retroceda a estos niveles de menos 38, no podemos dar por bueno este punto como inicio. Entonces vamos a ver si efectivamente nos da este retroceso aquí y ya podemos dar por bueno este inicio de movimiento, el cual, pues bueno, nos podría dar niveles inferiores, ¿no? Podríamos ir a buscar niveles por aquí. Vale, eso en cuanto a operativa SP500. Alguna cosita más que tenemos
en estos momentos es el franco suizo, el yen japonés. Como veis, también muy sencillito el origen de mapa, un origen de mapa aquí. Recuerdo que estos son máximos históricos de este par de divisas, máximos históricos, y que por tanto lo único que podemos estar buscando, caso de querer trabajar aquí, son ventas, son operaciones cortas en esta zona alta. Zona alta que ya salió a extremo, que como veis entró con una pauta 1, rechazó con una pauta 2 de patrón y se activó la pauta 3. Y por tanto esta pauta 3, aunque quedó en estos niveles de 138, lo cual aún nos está habilitando para poder hacer ese doble techo, quedaría pendiente llegar a 161. Por lo tanto, esto tiene todavía el peligro de llegar a 161, donde sin duda intentaríamos operaciones cortas en este 161 antes de llegar a este 138 que anularía, rompería, mataría, destruiría este ciclo superior, este ciclo rojo. Pero por tanto, este último nivel sería un nivel de cortos. Bien, ¿qué estamos haciendo de momento? Pues de momento, y aquí sí confirmo que aquí estamos buscando ese doble techo, porque antes de que llegue al 138, si el precio se para donde se ha parado aquí e inicia movimiento aquí, activaría en este menos 38 este doble techo formado por este punto y este punto. Como sabéis, aquí los dobles techos los tomamos siempre con un desequilibrio entre un máximo y otro máximo. Son techos desequilibrados, pero nunca más desequilibrados del menos 138, que sería el límite que ha llegado. Por tanto, aquí activaría el doble techo en el menos 38. Y aquí sí estamos buscando esa jugada. Bien, estamos buscando esa jugada y por tanto vamos a mostrar si tenemos alguna operación en marcha aquí. Efectivamente, como veis, tenemos 3 y 2, 5 operaciones en marcha, de hecho, con sus correspondientes 5 TPs. TPs que aunque ahora están muy próximos, yo los voy a mover, por lo menos un par de ellos los voy a dejar más. Los dos primeros parciales sí que quiero tomarlos ahí, pero de momento estamos en esta situación. Esto, repito, es gráfico diario. Si nos vamos a un nivel inferior en H4 tal vez se vea mejor. Y aquí tenemos nuestros niveles de ventas. Vendimos aquí inicialmente con 3 posiciones, tomamos ya un parcial, vamos a ver, a rescatar el parcial que estará por aquí. Sí, tomamos este pequeño, no, este no es, tomamos otro pequeño parcial. Bueno, el parcial que lo tomamos lo mostramos el mes anterior, esto es operativa solo de ese mes, por eso no está entre estas, pero bueno, tomamos este pequeño parcial de aquí a aquí que efectivamente se cerró en mayo. Toda esta bajada cogimos un parcial y al retroceder aquí estamos de nuevo metiendo cortos. Hemos metido aquí otros 2 cortos para intentar de nuevo acumular más posición en el inicio del posible movimiento. Pero como digo, ojo, porque está pendiente esta zona de 161 donde queremos meter 3 cortos más. Por tanto, está la situación en estos momentos en el franco suizo yen japonés. Bien, en cuanto al australiano canadiense, aquí sí que recuerdo que en el vídeo anterior lo habíamos mostrado, como esto es un inicio de movimiento de esta zona naranja. Tenemos el seguimiento a la zona de 61 que se da en este punto. Ese seguimiento a zona de 61 hizo una entrada con pauta 1, hizo su pauta 2 e hizo su pauta 3. ¿Qué pasó? Esta pauta 3 no solo la hizo hasta aquí, sino que la estiró, la dilató prácticamente hasta final de zona, pero no salió de zona, cosa que aprovechamos para intentar largos aquí. Bien, aquí sí que hemos cogido varios largos, cogimos 4 largos, de hecho uno de ellos en esta ocasión sí que creo que está este mes recogida en la toma parcial, efectivamente, este sí está este mes, por lo tanto hemos recogido aquí, como veis, un primer parcial. Desde luego, si vuelve a estos niveles vamos a cargar más, como tenemos aquí este Bailimi con 0,03, y si no, seguirá avanzando hasta nuestro siguiente parcial que está a estos niveles. Sin mayor novedad, operación muy cómoda en gráfico diario y operación que no requiere mucho mayor seguimiento, al menos en el corto plazo. En el dólar yen japonés, pues bueno, también algo parecido, estamos intentando constantemente cortos desde estos niveles. Como veis, tomamos un primer nivel de cortos aquí en el fallo, lo hizo perfectamente. Tomamos ya alguna salida, no sé si son este mes o el mes pasado, ya no lo recuerdo, pues supongo que fue el mes pasado también efectivamente la salida parcial. Bueno, no, la tenemos todavía en este mes, pues vamos a mostrarla ya que está en este mes. Efectivamente, de los 2 cortos que cogimos aquí, uno de ellos sacamos parcial a estos niveles, como veis. Bueno, es un parcialito pequeño, vamos a ver, es un parcialito de 135 puntos. Bueno, no está mal, 135 pips. Y venimos cortos desde aquí arriba. También hemos acumulado más cortos aquí. Y ahora, pues bueno, estamos pendientes de acumular incluso más cortos a estos niveles. Pero bueno, de momento ya vamos con estas posiciones.
y pues nada, en espera de ver cómo lo que quiere hacer el precio. Aquí intentamos más cortos, estos niveles eran buenísimos, metimos cortos que tuvimos aquí y nos sacó aquí. Por tanto, pues bueno, lo único que hemos podido sacar es esto, el resto nada más. En el euro-yen, pues también hemos sacado alguna posición, creo recordar, no sé si este mes o el anterior, sí, este mes lo tenemos aquí. Hemos sacado algún pequeño parcial aquí, como veis, y volvemos a intentar meternos en cortos nuevamente más arriba. Entonces, bueno, de momento estamos en esta zona, un segundo trabajo en zona y venimos cortos, sin mucha mayor, de momento mayor novedad. En cuanto al dólar canadiense, bueno, en cuanto al dólar canadiense, hemos sacado este mes también un par de posiciones, que serían esta y esta. Esas sí que están marcadas en el gráfico. Como veis, son un par de pequeños parciales. El primero de ellos de, bueno, pequeños, 150 pips y el segundo de más de 300 pips. Y no hemos operado más en este paso. Sencillamente era lo que nos proponíamos y estas sí han salido bien. Por tanto, pues bueno, nada, en el euro dólar llevamos una pequeñísima posición corta desde estos niveles, pero sin más relevante. Terminamos viendo un poco, por tanto, la operativa que llevamos abierta. Vamos a ver el flotante que llevamos en estos momentos para que tengáis la foto completa de la situación actual, como siempre transparente al máximo. Y todo lo que hemos ido viendo es justo lo que tenéis aquí con este flotante en este momento. Por tanto, nuevamente estamos con flotantes positivos. Nuevamente llevamos 3 o 4 intentos de flotantes positivos que se nos han dado la vuelta durante este par de meses y es por ello que no conseguimos subir la cuenta. En lo que va de junio, pues estamos, digamos que con la cuenta a pre, ni subimos ni bajamos en cuanto a la operativa que llevamos cerrada y así empezaremos esta semana. Por tanto, no hay más, seguiremos informando a lo largo de la semana y sencillamente quería hacer esta pequeña conexión, este pequeño vídeo para situaros a todos en el punto de comienzo de esta nueva semana. Así que sin más, os agradezco a todos el seguimiento y os deseo que comencéis la semana entrante con muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.